para analizar el camino que debe seguir el plebiscito nos acompaña hoy en el estudio el doctor Jaime Castro, constitucionalista y exalcalde de Bogotá. Doctor Castro, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila. Gracias por su invitación. Muchas cosas por entender de ese plebiscito y de lo que aprobó la Corte Constitucional. En principio, después de lo que veíamos de ese ABC del plebiscito, quiere decir al final que esta refrendación que se busca de la ciudadanía es un saludo a la bandera, porque si gana el sí o gana el no, igual los acuerdos pueden seguir adelante. En buena medida sí, porque los efectos del plebiscito son fundamentalmente políticos. El plebiscito no tiene carácter normativo. Si se quería, a través de una votación ciudadana, incorporar textos de ley o de carácter constitucional a nuestro ordenamiento, lo que ha debido votarse y convocarse, obviamente, es un referendo, que fue lo que el gobierno propuso inicialmente, pero después cambió de posición, se pasó al plebiscito y dijo inclusive que el plebiscito no debería votarse, no debería tramitarse ni votarse de acuerdo con las normas que rigen todos los plebiscitos, sino de acuerdo con unas normas especiales, excepcionales, únicas para este caso. Es decir, este es un plebiscito hecho sobre medidas. Fue cortado, diseñado para que el gobierno se lo colocara. Doctor Castro, la mitad de nuestra audiencia está al borde del desmayo, con esa respuesta suya. Usted está diciendo que si el no saca más de 4,4 millones de votos y le gana al sí, el presidente igual puede, el Congreso le puede dar facultades y el presidente puede negociar exactamente lo mismo que la mayoría del pueblo colombiano le dijo, ¿no nos gusta? Si gana el no, lo primero que hay que señalar es que las FARC, por conducto de uno de sus negociadores, miembro del secretariado de las FARC, ha dicho no volvemos a la guerra. Y Enrique Santiago, el asesor español de las FARC, calificado jurista además y hombre muy advertido en estos temas, lo dijo igualmente en un programa de televisión aquí en Bogotá. Si gana el no, las FARC no vuelven a la guerra. Lo lógico, si gana el no, es que se renegocie el acuerdo, porque habría que decir lo siguiente: quienes votan por el no están diciendo, somos partidarios de la paz, por eso concurrimos al plebiscito, asumimos nuestra condición de votantes, pero no compartimos el acuerdo en su totalidad o tal capítulo del acuerdo. Y entonces en el gobierno actual, que obviamente sigue siendo gobierno, no va a dejar de serlo, tiene la obligación de procurar la paz, tiene la obligación de conservar el orden público, renegocia o entran a renegociar a otras personas. Ese es el argumento de la gente del Centro Democrático, que la paz sí, pero no así. Entonces el mensaje que usted da a nuestros televidentes es que la gente que esté de acuerdo con la paz sí debe salir a votar el plebiscito, así sea por el no. Yo creo que se debe ejercer el derecho ciudadano a participar, votando sí o no. ¿Y la abstención qué papel juega ahí? Perdón, la abstención con un umbral tan bajo, el del 13%, no tiene ningún efecto. Si el umbral se hubiese mantenido en lo que dice la ley estatutaria, la abstención juega un papel, tiene un valor político y jurídico. Fue lo que le pasó a Álvaro Uribe con el referendo que hizo en el año 2003. Pero entonces, doctor Castro, usted es de esos partidarios que en su momento le dijo al presidente Santos, usted se está metiendo en camisa de 11 varas porque no necesariamente tiene que convocar una refrendación de la ciudadanía, porque usted como primer mandatario tiene todo el derecho y la potestad jurídica para negociar un acuerdo de paz con las FARC, y le puede salir esto tan mal como le salió a David Cameron con el Brexit por cuenta de querer dirimir una disputa política dentro de un partido. Su expresión es válida, Camila. El gobierno se metió en camisa de 11 varas. No ha tenido claridad sobre cuál es el mecanismo para la refrendación. Inicialmente dijo, lo acabamos de recordar, es un referendo. Y tenía razón en ese momento, porque el referendo es jurídicamente válido, políticamente correcto, democráticamente impecable. Y pidió al Congreso que le aprobaran una ley.
facilitando el referendo, porque la ley general no permite que se vote un referendo con un acto electoral simultáneamente. Se asume que el ciudadano va a la urna no pensando en elegir un edil o un alcalde o un representante, sino en cómo reformo la Constitución, la reformo o no la reformo. Son motivaciones completamente distintas. Pero el gobierno consiguió la ley y de pronto esa expresión del presidente Santos dijo, el referendo es un suicidio político, pasémonos al plebiscito. Se pasaron al plebiscito, consiguieron una segunda ley del Congreso con un estatuto general del plebiscito, con un umbral razonable, no como dice el presidente Uribe de 50%, no, del 25%, pero ellos que habían sido los autores de esa ley, hablo del gobierno, de pronto dijeron, no, nos parece muy alto el 25, pongamos el 13, pensaron que estábamos decidiendo los votantes sobre el pico y placa en las grandes ciudades, no. Doctor Jaime Castro, no quiero desaprovecharlo para redondear con lo siguiente. Supongamos que gana el sí, saca más de 4,4 millones de votos, que parte de la oposición se queda en la casa creyendo que esa es una buena jugada y eso le abre el camino al sí, y gana el sí, y después la oposición se queda diciendo, la embarramos. ¿Esto tiene vuelta jurídicamente en algún momento de la historia de este país? No. No me diga. A ver, usted, Mauricio, lo ha identificado muy bien desde el punto de vista político-electoral. Con un umbral tan bajo, la abstención no tiene sentido, no tiene razón de ser. Quien se quede en la casa y no salga a votar no puede después lamentarse de los resultados que se hayan producido. Digámoslo la verdad, la votación va a pasar de 10 millones de votos, creo yo, entre el sí y el no. O sea que el umbral del 13% va a ser superado. La pregunta es, de esos más de 10 millones de votos, ¿cuántos son del sí y cuántos son del no? Ahora, ojo, ganando el sí, entiendo que es lo que dice la Corte, porque tampoco se conoce la sentencia, ni siquiera el comunicado. Por lo menos hasta primeras horas de esta tarde no se conocía el comunicado. Aún ganando el sí, lo que dice la Corte es, obliga al presidente, más no al Congreso de la República. ¿Qué quiere decir ello? Que el presidente tiene que ir al Congreso de la República a llevar 40 o 50 proyectos de ley, no sé cuántas reformas constitucionales, y el Congreso verá si los aprueba o no, en su soberanía, en su sabiduría también, si es que la tiene. Y en su mayoría con el gobierno. Pues doctor Jaime Castro, muchas gracias por venir a explicarnos estos intríngulis del plebiscito que todavía no entendemos muy bien y que es fundamental que la ciudadanía lo tenga claro a la hora de votar.